Debemos aumentar nuestra cultura financiera. Así lo han advertido algunos organismos internacionales que están impulsando programas de educación financiera para corregir esa carencia en la formación de los ciudadanos. Carencia que se ha puesto más de manifiesto por el traspaso de riesgo a los individuos y las familias a causa de la crisis y la complejidad de algunos productos financieros. Los organismos internacionales han destacado que existe una insuficiente cultura financiera, no solo en España, sino en otros muchos países. Y esto puede llevar a mucha gente, sobre todo cuando hablan con entidades bancarias o entidades financieras, a no saber exactamente qué tipo de producto adquieren, le dan una explicación que muchas veces es complicada y lo que hacen muchas personas pues es desconectan y terminan recurriendo a un amigo o un agente externo para que les asesore, pero tampoco estamos muy seguros de que esa persona pues tenga conocimientos suficientes. Y claro, todo esto pues da lugar a una serie de riesgos, ¿no? En primer lugar, pues que ofrezcan un producto que parece una auténtica ganga, que es lo primero que no se debe hacer, adquirir productos que sean gangas, y que luego a la hora de la verdad pues las personas descubran que tienen unos riesgos muy grandes. Los nuevos hábitos de consumo y las facilidades para su financiación han motivado el incremento del endeudamiento de los hogares en los últimos años. Ese es otro de los argumentos por los que estos organismos internacionales recomiendan una mayor educación financiera. No es un problema exclusivo de nuestro país, pero lo cierto es que los españoles en los últimos años estábamos incrementando insosteniblemente el gasto familiar en consumo e inversión por encima de los ingresos. Pues por poner un ejemplo de lo que le sucede a las familias españolas, nos encontramos con que en 2001 debían 9 meses de sus ingresos anuales y 7 años más tarde, en 2008, pues deben 15 meses de sus ingresos anuales, lo cual quiere decir que deben 1 año y 3 meses más. Por tanto, han aumentado su deuda en 6 meses de sus ingresos durante este periodo. Y luego hay un riesgo que es el que venimos detectando en España, que se viene detectando en España, que es el del endeudamiento. El endeudamiento en España, gente que ha utilizado tarjetas de crédito para pagar gastos futuros, incluso para pagar viajes o para pagar gastos de consumo, o préstamos bancarios, o incluso préstamos no bancarios, que son mucho más peligrosos porque tienen un mayor nivel de riesgo. Porque cuando viene una situación mala, cuando viene una crisis o simplemente pues cuando una persona que esté trabajando pues se va al paro o simplemente tenga menos ingresos, pues lo que va a suceder es que no tiene capacidad para devolver ese endeudamiento, que esa deuda que ha contraído, esos préstamos, esos créditos que ha pedido, y puede encontrarse en una situación realmente compleja. Según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística, ha aumentado el número de hogares que tienen dificultad para llegar a fin de mes. Detrás de esos datos económicos, estadísticos, lo que se encuentra es la realidad de cada uno de nosotros. El comportamiento que muestran es que la mayor parte de nosotros vivimos en el día a día. No pensamos en que tenemos que ahorrar para posibles gastos futuros o para llegar a un objetivo que implique un mayor gasto en los próximos años. Con el contexto económico en el que vivimos, la crisis que nos ha afectado a todos, lo que se ha visto es que ha incrementado el número de familias que tienen grandes dificultades para llegar a fin de mes. Hay también un dato positivo detrás de todo esto, que al ver la situación de peligro para nuestras finanzas más inminente, ha aumentado la tasa de ahorro. Pero esperemos que esto se mantenga en los próximos años, porque no es algo que podamos olvidar en cuanto mejore nuestra situación, sino que tenemos que mantenerla. En muchos hogares solo se echan cuentas cuando surge un problema, un gasto imprevisto o se quiere hacer una inversión. De ahí que una de las primeras lecciones de economía financiera esté centrada en el control de las finanzas del hogar. Algo muy sencillo que no siempre llevamos a la práctica de forma sistemática. Pues sí, normalmente sí, porque hay que llevar un control, porque si no se va
el presupuesto. Tampoco soy muy estricta, pero normalmente sí que suelo hacerlo. Yo lo llevo apuntado en el ordenador y llevo el presupuesto, el dinero que tengo para el mes, para alimentación, y sobre eso pues después vamos poniéndolo todo en el ordenador, vamos sacando la planificación de todo el mes. En principio no planifico porque mi presupuesto normalmente es el mismo, no tengo gastos extraordinarios. Bueno, ahorrar directamente no, pero para prever un gasto que pueda surgirte en un momento dado, sí, o incluso planificar unas vacaciones, sí, siempre se deja una parte para un imprevisto que pueda surgir. Pues no me queda más remedio que planificarlo e incluso reducir algunas cosas que no son fundamentales, pues reducirlas para que dé todo. Básicamente pues eso, planificar un poco a primeros de año y luego pues todos los meses van iguales, porque los ingresos son los mismos y los gastos pues prácticamente son iguales, quitando algún mes extra que sea algún gasto extraordinario. No hay colchón, simplemente pues te quitas de algunas cosas unos meses para poder pagar esas cosas y no hace falta tener un colchón. El presupuesto es la clave para llegar a fin de mes y también para planificar otros objetivos financieros del hogar. Es un registro sistemático, preferiblemente mensual, de los movimientos de ingresos y gastos domésticos, necesario para conocer nuestra situación real. Las claves para una buena y bien gestionada salud financiera es de entrada conocerla, saber en qué situación nos encontramos, y esto es algo que muchas veces no caemos en la cuenta de hasta qué punto nos puede condicionar en nuestra vida diaria o cotidiana. De esa manera podemos conocer si estamos viviendo de acuerdo a nuestras posibilidades, si nos hemos pasado y nos estamos sobreendeudando o, en definitiva, adquirir unos buenos hábitos. Esto es como hacer un traje a medida, entonces no tiene por qué ser complicado y no está destinado únicamente a aquellos hogares con un reducido nivel de ingresos, sino que cualquier hogar del nivel económico, social o cultural que sea, debería contemplar la necesidad de evaluar su salud financiera, porque en definitiva un hogar de elevados ingresos tendrá muy buena capacidad adquisitiva, pero esto no significa que estén bien gestionados sus gastos. Entonces, por ahí es por donde hay que empezar, conocer en qué situación nos encontramos, poder evaluarla, marcarnos unos objetivos e ir a por ellos, porque esto, con un buen control de las finanzas personales, es muy asequible y realizable. Aunque realizar un presupuesto no es complicado, siempre es buena la ayuda. Con este objetivo, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores han puesto en marcha el portal Finanzas para Todos, en el que se explica cómo realizar un presupuesto de forma sencilla, además de otras cuestiones básicas sobre finanzas personales. En el mercado y en Internet se pueden encontrar también programas de ordenador que nos facilitan la realización de un presupuesto, aunque el clásico bloc de notas también sirve. En cualquier caso, lo importante es llevarlo a la práctica y controlarlo. Hay varias recomendaciones para la realización de un presupuesto que son fundamentales. El primer paso es la recopilación de información. Sin ella no se puede planificar y ese es el objetivo fundamental de un presupuesto, reflejar y ordenar toda la información necesaria para conocer la situación real de la economía del hogar. Un paso sencillo que consiste en anotar cuánto ingresamos y cuánto gastamos todos los meses. Lo más importante es llevarlo a la práctica, ser sistemáticos y no engañarnos. Una tarea en la que deben participar todos los miembros del hogar. Bueno, creo que después de lo que hemos estado viendo últimamente, deberíamos hacernos un presupuesto para ajustarnos y no salirnos, no sea que luego en cualquier momento nos encontremos con un problema que vamos a tener en cuanto a la economía familiar, que es importante. Entonces, si os parece bien, pues podemos ir analizando cada uno de los términos en los que tenemos unos gastos fijos, unos gastos que podemos disminuir. Yo francamente creo que siempre procuramos estar ajustados, pero es que has visto que vamos un poco peor Hombre, lo que sí he visto es que en algunos momentos el saldo de la cuenta se va reduciendo.
y debería, aunque fuera en una mínima cantidad, se debería ir aumentando, por si tenemos un gran imprevisto que nos desfasa todo. Que ahorrar está siendo muy complicado con todos los gastos y bueno. Un presupuesto es una herramienta, no es solo para elaborar los presupuestos generales del Estado, sino que sirve como herramienta para controlar nuestras finanzas. Entonces consiste en plasmar en papel cuánto generamos de ingresos todos los meses, cuánto nos hemos gastado y haciendo el resto sabemos cuál ha sido el excedente si es que lo hay. Esto, para hacerlo, es muy recomendable hacerlo en familia, es decir, todos los miembros de una unidad familiar se deberían de reunir, sentarse alrededor de una mesa y entre todos decir cuánto aportamos de ingresos a esta familia todos y qué nivel de gastos estamos realizando. Entre otras cosas porque es la manera de concienciarnos y de establecer cierta disciplina, porque muchas veces pues, los hijos no son conscientes de que los ingresos no son ilimitados y que los gastos podrían llegar a serlo. Entonces, en ese sentido es un buen ejercicio que toda una familia se reúna y consiste en poner encima de la mesa toda la información. La información que va desde extractos bancarios, los extractos de la tarjeta de crédito, todas las nóminas, ver qué gastos son habituales, qué gastos se pueden controlar y entre todos un poco llegar a conocer cuál es la situación. Es como hacer una radiografía de ese momento. En el apartado Ingresos solo se incluyen los denominados ingresos ordinarios, es decir, el dinero con el que contamos todos los meses. En primer lugar, lo que hay es que recopilar todos los ingresos que se generan en una familia. Aquí no valdría incluir cosas excepcionales o extraordinarias como recibir una herencia, ganar la lotería o simplemente vender una obra de arte que tenemos en nuestro poder. Habría que ir a lo que son los ingresos periódicos que todos los meses recibimos en contraprestación a nuestro trabajo, a nuestra labor profesional o simplemente el alquiler de una propiedad que tengamos. Si tenemos un piso, una plaza de garaje, un local comercial, sabemos que todos los meses y de forma periódica nos va a estar entrando dinero por este concepto. Entonces esos son los ingresos que a nosotros nos dan una estabilidad financiera y son con los que hay que contar de partida. Entonces yo creo que en un principio, partiendo de los 1.700 ingresos que tengo yo y los 1.300 que tienes tú, nos quedamos en 3.000 euros. Y esos son los ingresos que tenemos, porque lo de Elena no lo contamos. En la partida de gastos se anotan todas las salidas de dinero que se han producido en el hogar y los gastos que sabemos con certeza que vamos a tener que realizar. Cada vez que llega una factura hay que anotar en qué y cuánto hemos gastado. La forma más habitual de anotar los gastos es agrupándolos en obligatorios fijos, obligatorios variables y discrecionales. Debe estar correctamente reflejado en el presupuesto, porque esta clasificación va a facilitar la toma de decisiones necesarias para alcanzar el posterior equilibrio en el presupuesto. Los expertos aconsejan la realización de un presupuesto mensual. Por ello, los gastos de carácter anual, como por ejemplo algunos impuestos, seguros del coche o de la vivienda o la matrícula de la universidad, se deben dividir en 12 partes, de forma que podamos incluir la fracción en el presupuesto mensual. Así, los gastos anuales estarán controlados de antemano. Al reflejar en el presupuesto ingresos y gastos mensuales y comprobar el resultado del presupuesto, tomaremos conciencia de nuestra situación y nuestra capacidad real de asumir los compromisos actuales de pago y planificar otros nuevos. Solamente si los ingresos son mayores que los gastos, la economía de nuestro hogar será sostenible. Si los ingresos son iguales o menores que los gastos, estamos asumiendo riesgos que debemos solucionar. La peor de las situaciones es cuando los gastos superan los ingresos. Esto es una situación insostenible que en muchos de los casos lleva a que las familias, las personas, en el día a día vuelvan a endeudarse a unos tipos mayores, con lo cual es como una gran bola de nieve que acaba, pues, en muchos casos con embargos, con una incapacidad total para hacer frente a la vida del día a día. En este caso, la segunda fase de control del presupuesto familiar estará sobre todo concentrada en la búsqueda de soluciones. Esto se hace priorizando y reduciendo los gastos.
Como en principio los gastos fijos no son modificables, tendremos que empezar a revisar los gastos variables de forma consensuada entre todos. Dentro de los gastos variables también hay como dos grandes grupos. Esos que son necesarios, como todo el tema de suministros en el hogar, que aunque son necesarios no quiere decir que sean rígidos, es decir, podemos ser un poquito flexibles, entonces apagando las luces al salir de una habitación, o cerrando un grifo mientras nos estamos lavando los dientes, o poniendo un programador para los temas de calefacción, aunque podemos conseguir ahorros que luego a la larga van a ser importantes, siendo un poquito responsables en nuestros hábitos. Aquí tienes la última nota de cuando hemos ido al supermercado. Hombre, aquí hay cosas, siempre hay cosas que se pueden reducir. Ya, pero vamos, mensualmente, ¿cuánto? Pues a lo mejor unos... 700 euros más o menos. No, yo creo que menos, podemos ir a menos, podemos ir a 550, 600... Bueno, y luego el otro gran grupo dentro de los gastos variables son aquellos que son discrecionales, que por tanto son prescindibles, que ahí sí influye mucho el ritmo que la familia quiera llevar. Entonces, si tiene una actitud responsable en sus hábitos de gasto, pues entonces será más fácil alcanzar esas pequeñas metas. Yo como ejemplo hice el cálculo de una familia que uno de sus miembros deja de comprar una cajetilla de tabaco al día. Una cajetilla de tabaco no es más que 3,5 €, que uno puede decir, bueno, esto es calderilla. Pues al cabo de un mes, esos 3,5 € se convierten en 105 €, que uno puede seguir pensando que tampoco es un despilfarro mayor, pero si ese dinero lo metiéramos en una cuenta que todos los meses nos diera una rentabilidad, lo estándar puede ser un 3,5, es que al cabo de 10 años estamos hablando de un ahorro de 12.258 €. Con lo cual pues nos podríamos plantear comprarnos un coche o hacer ese crucero estupendo que nunca sacamos dinero, simplemente con una modificación pequeña en nuestros hábitos que además de a nuestra salud financiera le sentaría muy bien también a nuestra salud física. Cuando el presupuesto está equilibrado, es decir, cuando los ingresos son mayores que los gastos y hemos generado un excedente a nuestro favor, se debe adjudicar una cantidad de ese excedente a la creación de un fondo de reserva o colchón que nos cubra en situaciones excepcionales. La cantidad es variable. Los analistas sí suelen recomendar en promedio una cantidad que equivalga a 3 a 6 meses de los gastos normales de un hogar. Porque como está ocurriendo mucho hoy en día, si una familia se queda sin ingresos porque sus miembros pues son despedidos y pasan a cobrar simplemente el subsidio de desempleo, pues hay que estar preparados para afrontar esto y desgraciadamente es una realidad. Solo cuando nuestro presupuesto está saneado y el fondo de reserva cubierto, podremos asumir nuevos objetivos o metas, como por ejemplo comprar un coche o reformar nuestra casa, incluso objetivos más sencillos. Hay que ser realistas, hay que marcarse unas metas que resulten alcanzables, por ejemplo, pues la compra de los libros del colegio en el próximo mes de septiembre. Eso sabemos que va a suceder y que encima va a ser a relativamente corto plazo. O la primera comunión de nuestra hija en el mes de mayo. Es decir, marcarnos qué cantidad o qué objetivo tendríamos que alcanzar y sobre todo motivarnos de que eso se puede llegar a conseguir. Un mensaje final. Una economía sana y bien organizada facilita el ahorro. Ese ahorro beneficia además al conjunto de la economía nacional a la que ayuda a financiarse. De cómo gestionarlo hablaremos en otro programa. Hoy nos quedamos con el mensaje de nuestra experta, que nos aconseja incluirlo en la partida de gastos fijos. Lo normal, se suele decir, puede ser un 10% de nuestros ingresos, dejarlo separado y muchas veces para no tener esa tentación de gastar el dinero que en teoría debería ir destinado a ese ahorro con buena voluntad, pues nos surge un imprevisto y tiramos de él, lo que se podría hacer es simplemente pues, hacer una orden periódica de transferencia en nuestra entidad, de tal manera que todos los meses ese ahorro que consideramos un gasto fijo obligatorio se deposite en una cuenta y ya sale fuera de cualquier tentación de gastarlo. Entonces, yo lo que quiero es ser optimista, pues porque con hábitos buenos de ahorro, creando un fondo de emergencia
y evitando cualquier tipo de gasto superfluo, se pueden alcanzar las metas financieras. Como hemos visto, el presupuesto y la planificación son herramientas imprescindibles que nos ayudan a mejorar nuestra economía y a alcanzar nuestros objetivos de forma organizada, favoreciendo un gasto más equilibrado y un consumo más responsable. No, pero es que yo creo que siempre vivimos un poco por encima de lo que podemos. Entonces, bueno, si nos ajustamos a este nuevo presupuesto... También tenemos que valorar que el coche ya tiene 4 o 5 años, que exactamente ahora mismo no me acuerdo, y que en un futuro pues tendremos que sustituirlo y deberemos tener ahí una cantidad para ello. Pues intentar lograr ese colchón de llegar a esos... ¿De 10? A esos 300 euros, 300 y algo. Yo sé que la situación es difícil y que, bueno, que como están las cosas es muy difícil seguir reduciendo, pero bueno, que lo que se suele decir, lo de tacita a tacita.